Pasan 32 minutos de las 11 de la noche. Aquí seguimos con el profesor Bernardo. Nos habíamos quedado con una pregunta muy concreta. Profesor, sueldo mínimo para poder vivir decentemente en este país, una familia. Hombre, lo ideal, lo que pasa que no es posible, serían los míticos 1.000 euros. ¿Por qué no es posible? Porque hay que conjugar dos cosas. 1.000 euros por trabajador, por claro, trabajador, no por familia. sí, sí. 1.000 euros por jornada completa. Algo que hay que conjugar dos cosas. Uno, que los trabajadores reciban una retribución acorde que les permita vivir dignamente. Y dos, que las empresas no pierdan competitividad. Por lo tanto, en 5 o 6 años aproximadamente, como muy tarde, se habría de conseguir esos 1.000 euros. Y habría que repetir subidas prácticamente anuales como la del 2016. Perdón, como la del 2017, que ha sido de un 8%, que el año que viene sea otro 8%, y así sucesivamente para el 21, 22 conseguir los 1.000 euros. No sé por qué me da que eso no se va a producir. Bueno, todo es cuestión de mayorías parlamentarias. El PP, para quedar bien con el PSOE, aceptó ese 8% que ni el más optimista lo pensaba respecto a la subida del salario mínimo del 2017. Antes de continuar con más preguntas, vamos a repasar esos datos macroeconómicos, los que decíamos que no terminan de llegar a las familias. Agosto de 2017. Más de media España está de vacaciones. Y bien merecidas, porque según el gobierno, este curso los españoles hemos aprobado con nota. Hemos recuperado el nivel de riqueza que teníamos antes de la crisis. España mejora día a día ante los ojos de todo el mundo. No ante los de todo el mundo, o al menos eso nos dicen los datos. Los mensajes de Rajoy Seguimos creciendo a la cabeza de Europa. son solo una cara de la moneda. La reducción de desempleo que muestra la EPA del segundo trimestre es lisa y llanamente la mayor de la historia. El PIB ha superado el nivel precrisis. La prima de riesgo está hoy por debajo de los 100 puntos básicos. El reto es seguir mejorando. Esto es lo que se tiene que mantener, lo tenemos que mantener durante los próximos años porque todavía no hemos salido de la crisis. Para el ministro de Economía no hemos dejado atrás las consecuencias de la crisis. Ese es el reverso de la moneda. Los otros datos, tan ciertos como las cifras macroeconómicas. Agosto de 2017. Más de media España está de vacaciones. Y si usted no lo está, es porque representa a ese casi 40% de familias españolas que no puede permitirse descansar al menos una semana al año. No se puede. El trabajo no me da posibilidades de irme. Que no me voy por ahí. Crece la economía y nuestra renta no. Los españoles, los que tienen trabajo, según dicen nuestras declaraciones, ganamos entre 800 y 1.500 euros de media al mes. Hemos reducido 10 puntos la tasa de paro, ¿no? Sí, la EPA también revela que más de un 26% son temporales y un 60% trabajan a tiempo parcial en contra de su voluntad. La precariedad laboral es otra realidad. Tengo un pacto de horas complementarias, es decir, hasta que no llega el fin de mes yo no sé exactamente cuánto voy a cobrar. Así lo explicaba Víctor en La Sexta Noche. Es el momento de que los salarios suban. El poder adquisitivo de los sueldos ha caído en torno a un 2% en 5 años. Patronal y sindicatos llevan 7 meses de retraso en la firma de un pacto salarial. Esperamos de que durante este mes de julio o sí lo tengamos. Bueno, ya van 8 y no parece que vaya a suceder pronto. Uno de los mejores sistemas de pensiones del mundo. Pero subirán solo un 0,25% anual hasta 2022. Si ganamos menos y pagamos más, la jubilación será dura. Tenemos problemas, algunos son muy serios. ¿Son estos cambios estructurales? 9 años y una crisis después, esta es la cara más triste de la economía española. Bueno, pues ya estamos aquí pegados a la pizarra para que nos explique Gonzalo Bernardos cuál de estos datos, si es que hay alguno, invita al optimismo. Mira, yo para mí el que me gusta más es el incremento de exportaciones de bienes. En el primer semestre incrementa el 14,1%. ¿Por qué es el que más me gusta? Primero, porque nosotros históricamente exportando bienes hemos sido bastante malos. Y en cambio hemos sido buenísimos exportando servicios, principalmente turismo. Y resulta
que en Estamos vendiendo más cosas al exterior. Muchísimo más. Y no por primer año, sino ya llevamos varios años. Comparemos con países de Europa. El único que le supera es el Reino Unido, con el 21,4% de incremento, y le supera porque ha devaluado mucho la moneda y, como consiguiente, se ha vuelto artificialmente los productos británicos más competitivos, más baratos. Pero, por ejemplo, la mítica Alemania sube el 8,5%. Por ejemplo, Italia sube el 10%. Por ejemplo, Francia el 4,2%. Por ejemplo, China el 4,2%. Y nosotros un 14%. 14,1%. ¿Y eso tiene que ver con que nos cuesta menos producir porque la gente cobra menos? En parte. En parte. Aquí ha habido dos cosas. Uno, ha habido una devaluación salarial. Y esta devaluación salarial ha hecho que el factor trabajo sea mucho más barato y, en consecuencia, que los productos puedan salir más baratos. Pero ha habido otra cosa. Las empresas españolas han cogido y han comenzado a mirar al extranjero. No quieren que les vuelva a pasar lo que les pasó hace 4 y 5 años, que se hundieron muchas porque tenían todo en el mercado nacional. A partir de aquí han incrementado la productividad significativamente durante la crisis y, en consecuencia, ahora somos un país muy competitivo. Otro dato que nos invita al optimismo, la venta de viviendas. Volvemos a vender, comprar más viviendas. Buena señal. Buena señal. El incremento de la venta de viviendas en el mes de mayo... Luego nos quejaremos de la burbuja. Nos está diciendo que es buena señal que se vendan viviendas. El 23,4%. Sí, pero vamos a explicarlo. En el 2006 se vendieron 955.000 viviendas, máximo histórico. Este año, yendo la cosa francamente bien, se venderán 530.000. Yendo muy bien, la mitad. Y hay que pensar que nosotros tenemos un problema principalmente de empleo y, dentro del empleo, con las personas que tienen menos capacidades laborales, menos especialización. Y claro, el sector de la construcción y el aumento del número de viviendas construidas va a permitir que muchas familias que realmente lo han pasado muy mal con la crisis por toda la pérdida que sufrió el sector de la construcción, más de 1 millón de empleos, pues ahora progresivamente se vayan recuperando. Y cuando hablamos de burbuja inmobiliaria, hemos de decir que en España está caro el mercado de Barcelona, está caro el mercado de Madrid, posiblemente el de las Islas Baleares. En determinadas zonas, la costa o las ciudades más. Pero el resto continúa siendo francamente barato. Más cosas. No, es que me está acordando ahora de Paco, que decía que no se podía comprar un piso en Madrid, que por eso se había tenido que marchar fuera. No me he marchado fuera de Madrid. Te digo que lo que hablaba del núcleo. Yo me he quedado ahí con lo del piso, Paco, no se me va de la cabeza. No, yo vivo en Madrid. Me vivo en un barrio que se llama Monte Carmelo, que está al lado de San Sebastián de los Reyes. Del centro de Madrid. Del centro, me refería al centro de Madrid. Hombre, porque Madrid es muy grande y tienes pisos de todo tipo. Más cosas. Turismo, me imagino. ¡Buah! Turismo es fantástico. Fantástico a pesar de todas las discusiones que hemos tenido aquí a lo largo del programa. No sé si nos dará tiempo de dar toda una serie de datos. Porque vamos a verlo. Primero, el turismo significa, en 2006, es el 11,4% del PIB. Me imagino que no se querrá prescindir de este 11,4%. En ingresos turísticos, el incremento de ingresos por turistas extranjeros es aproximadamente el 6,4%. El número de turistas extranjeros que vienen a España sube el 10%. Entonces, nosotros somos el país más competitivo del mundo en turismo. Y eso sí, llega un momento en el que el turismo va creciendo a nivel mundial todos los años, aproximadamente alrededor del 4%, el último nivel mundial subió el 3,9%, y que sabemos los economistas que si hay algo que continuará incrementando es el turismo. Renunciar a esto a mí me parece una barbaridad. Otro, el año pasado el 15,5% del empleo creado es el sector turístico. Y volvemos a decir... Pero será empleo temporal. Bueno... No necesariamente. Bueno, es empleo, podemos decirlo así, que puede empezar en mayo, puede acabar en septiembre,
puede empezar en junio, puede acabar en octubre. Es verdad que hay una parte importante que es temporal, pero hay otra que no. Por ejemplo, si estamos hablando de hoteles de Barcelona y Madrid, estamos hablando de hoteles de Canarias, estamos hablando de una parte importante de la restauración, es que la hostelería, una parte significativa, no existiría si el turismo de España fuera sustancialmente menor. ¿Y todo esto corre riesgo? ¿Se pone en peligro con estas protestas que estamos viendo a lo largo de esta semana? Yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Uno, de la misma manera que Arabia Saudita haría una gran barbaridad cogiendo y no extrayendo petróleo, que es su don natural, España haría una barbaridad no teniendo en cuenta que el sol, la playa, los atractivos culturales, la gastronomía, le proporciona un interés brutal. Pero hay que pensar qué modelo queremos. Y esto es muy sencillo. Si queremos un modelo hacia la calidad, cuando se habla de tasa turística, penalicemos los albergues, penalicemos la 1 y 2 estrellas, penalicemos aquellos establecimientos que no están rehabilitados y en consecuencia con un turismo de calidad, porque esto sí, este gobierno, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior, nunca han hecho nada para acoger y poner un modelo turístico que priorice la calidad en lugar de la cantidad. Algunos hoteleros españoles, algunos restauradores lo tienen claro, la patronal también, pero los hechos hoy en día dejan bastante que desear. Bueno, nos fijamos en su pizarra. Datos positivos, exportaciones, venta de viviendas, ingresos, aumento, Antonio, de los ingresos por turismo. 3 cosas que invitan al optimismo. Sí, lo único que yo no sé quién ha propuesto que haya que eliminar el 11,4% del PIB del turismo. Todavía es algo que me cuesta, porque el debate que se da sobre el turismo es falso. Nadie ha propuesto que el turismo haya que eliminarlo, sino que haya que evitar lo que se da en algunos núcleos urbanos, como el conocido síndrome de Venecia, que la masificación turística está provocando que los servicios para los residentes locales desaparezcan. Las protestas que se están viendo ahora en Barcelona o en Baleares se llevan dando durante muchísimos años en Venecia, por ejemplo. Ámsterdam, Brujas, la misma ciudad de Venecia han tomado un montón de medidas. Pero no te preguntaba solamente por el turismo, claro. Lo que decía es si todo esto de verdad invita al optimismo, al margen del dato del yo creo que al optimismo, las exportaciones, la venta de viviendas, el aumento del PIB, el crecimiento para la clase obrera y trabajadora española. no se está viendo que invita al optimismo. Ha dicho antes el profesor que para el 2022 habría que llegar a los 1.000 euros. Yo recuerdo la carta que escribió María en El País en el año 2005, en la que acuñó el término mileurista, y en aquel momento, en el año 2005, era el término que era lo peor, ¿no? para demostrar la precariedad que había en el año 2005, y estamos hablando de que para el 2022 había que intentar alcanzar ese salario. Es obvio que para la clase obrera y trabajadora no sucede. Y simplemente, un dato mínimo, se han rebajado 2,5 horas por trabajador las horas trabajadas. Y el 50% de las horas extraordinarias no se pagan. Obviamente así es fácil recuperarse. Y se recuperará el país y la macroeconomía, pero los ciudadanos, los que tienen que coger un salario, esos no se recuperan. ¿Profesor? Bueno, yo creo que los argumentos que está dando Antonio son argumentos que comparto en gran medida. Por una sencilla razón. Porque es muy difícil de entender cómo puede suceder que haya 2 años magníficos de crecimiento económico, como son el 15 y el 16, y no mejore la distribución de la renta. Es decir, nosotros en el año 2016 tenemos un coeficiente de Gini del 34,5%. Esto es en el 16. Y en el 15 teníamos un coeficiente de Gini del 34,6. Vale, explico qué es el coeficiente de Gini. Cuando está en el 0%, la igualdad es total. Todo el mundo tiene los mismos ingresos. Cuando está en el 100%, lo que sucede es que todos los ingresos los tiene uno. Entonces, cuando vemos esto, Antonio, vemos que España tiene un gran problema. ¿Por qué? Porque es el país más desigual de Europa Occidental. Porque a diferencia de Grecia, a diferencia de Portugal, la crisis no afectó a todos, sino principalmente a los trabajadores y a la clase media, que una gran parte de ello dejó de ser. Hay un dato, Antonio, que es bestial.
¿cuál es el número de millonarios que se hacen entre 2011 y 2015, periodo de crisis la mayor parte, con Rajoy como primer ministro, como presidente de gobierno? Es el 40,5%. Y en el 2015, el último año, España es el país donde más crece en el número de millonarios. Entonces, a partir de aquí, hay una cosa que está muy bien. Nosotros vamos a crecer, creo yo, en el 2017, el 3,3%. Está francamente bien. Seremos, posiblemente después de Polonia, el país grande que más crece de la zona euro. Y creceremos casi el doble de la zona euro. Pero crecer solo no vale, hay que repartir. Y el reparto no se ve hasta el momento por ninguna parte. Paco, cada vez más millonarios en España. Yo asisto, como siempre, a estas conversaciones realmente asombrado. Es decir, ahora resulta que la Europa Occidental has dicho. Es decir, estamos peor que Grecia y que Portugal. En distribución. ¿Lo dices en serio? Sí. Y Paco, Eurostat. Bueno, oye, vamos a ver, introduce el índice corrector de la economía sumergida, es que si no, estamos siempre ¿Y en Grecia igual, no hay economía sumergida? Hombre, pero no, oye, la gente que nos ve, oye, es decir, ¿por qué vienen a España? Es que de verdad, dices a veces cosas muy acertadas y otras que me quedo asombrado. Vamos a ver, España Yo te he ha sufrido... sacado la estadística de Eurostat. Pero vamos... Es decir, ¿tú crees? Es decir, tenemos 80 millones de turistas, vamos a tener este año extranjeros, porque vienen a un país donde hay fuertes desigualdades, ven pobreza en la calle, y de verdad, es que, oye, no, es que pintáis un panorama de la realidad social cuando todos los indicadores, todos, indican el fuerte crecimiento y el avance que se está viviendo. Es que Paco, dime qué indicador hay malo. Hay el índice de furgonetas... indicador técnico, se llama AROPE, pero es el indicador de pobreza y exclusión social, ¿vale? Pobreza y exclusión social en España en el 2017. Riesgo de exclusión social. Las estadísticas a ti esas no te gustan, y esto pero eso sí. es el 29,7%. Y esto, ¿quién lo dice, Paco? Lo dice el INE. Vamos a ver, muy bien, perfecto, yo te lo compro. 29,7% y no hay una revuelta social. Es decir, ese indicador, tú siendo profesor de economía, es decir, ¿puedes defender seriamente que en España en 2017 hay un 30% de españoles en exclusión social? ¿Lo Paco, dices en serio? Tú coges, ves, ¿Lo dices de verdad? ves a Cáritas, léete los informes de Cáritas, ves que continúan Cáritas teniendo una participación tremenda ayudando a la gente, porque la gente tiene problemas para llegar a final de mes. Quiero decir, yo, Paco, soy el primero que te dice que la economía española... ¿Qué entiendes por problema la de ir a final de macroeconomía mes? va a ir bien. Que en el año 21 o antes tendremos el 10% de parados. Oye, no hay microeconomía sin macroeconomía, eso lo enseñan en primero de económica. Permíteme una pregunta al profesor. Profesor, este es una barbaridad. 29,7 en riesgo de pobreza y exclusión social, ¿podemos salir de este 29,7? Claro que sí. ¿Cómo? Oye, mira, si nosotros recaudáramos los impuestos que recauda el país tipo de la Unión Europea, que es, en este caso, que en este caso destina al gasto público el 48,6% del PIB, no el 43,4% que nosotros dedicamos, entonces cogeríamos y tendríamos 90.000 millones más de ingresos. ¿Cuál es el Si índice tuviéramos 90.000 millones Rumanía? más de ingresos, podíamos mejorar no solo infraestructuras, no solo la competitividad de las empresas, sino sanidad, educación y asistencia social. Y Paco, por primera vez en muchísimo tiempo, en el Reino Unido, después de los recortes de Cameron, hay más gente dispuesta a que suban los impuestos, a que bajen o se mantengan. Todavía hay bastante gente por intervenir. Pide la palabra Javier. Sigamos masacrando. Primero, si me permitís un pequeño apunte sobre el turismo, que veo un entusiasmo generalizado con respecto a algo de lo que disfrutan mucho los políticos. Yo me encuentro entre ellos porque fui responsable de turismo, y es que dan los datos de visitas y todas estas cosas, que esconden luego otra realidad muy distinta. Yo la única reflexión que yo quiero ingresos, hacerte... Sí, visitas suben el 10,1. Que sí, todo eso está muy bien, y la participación del PIB, yo quiero que además sea mejor, y más en mi tierra, que es una potencia turística. Pero hay un capitalismo turístico depredador que hace que el turismo sea insostenible a medio plazo. Cuando a ese capitalismo depredador del territorio, depredador de la cultura, depredador entre otras cosas, de la dignidad laboral muchas veces, cuando ese capitalismo depredador decida irse porque ya no le interesa España, porque a lo mejor le interesa ya otro sitio donde estalle la paz, por fin,
en Egipto, en Siria, en Turquía, entonces nos las vamos a ver y nos las vamos a desear. ¿Por qué? Porque van a dejar algunas zonas de España como un auténtico solar, inhábil para un turismo de calidad, que es el que verdaderamente nos interesa. Solamente ese pequeño apunte. Con respecto a la economía, bueno, la economía, uno abre la ventana por la mañana, el gobierno hace bien, pues lo tiene que hacer, ¿no? Pero es el libro de los récords, de los Guinness. Nos dan récords en positivo, todo es muy positivo, todo es muy positivo. Hombre, espero que no se molesten que yo diga también algunas cosas que me parecen negativas. Algunas, por ejemplo, somos el segundo país en tasa de temporalidad laboral de Europa. Hay 300, si no he notado mal, hay 320.000 personas en lista de espera de dependientes. Aparte del dato que se ha dado de los 40% de familias que no pueden irse de vacaciones, la COE dice que da por muerta la hucha de las pensiones, y ha salido una noticia que me ha llamado muchísimo la atención en el periódico 5 Días, que dice que los consejeros de las empresas en estos 10 años de crisis han subido sus retribuciones del orden del 63,5, mientras que los sueldos han subido solamente el 0,6. La UE, la Unión Europea, nos acaba de decir que hay que invertir más en educación y en sanidad. Pero bueno, ¿cuál es el problema? Tú dices, ¿por qué? Hay muchas maneras de salir de la crisis. Sabíamos que íbamos a salir de la crisis, claro, como sabemos que tenemos que morirnos, lo sabemos con certeza. Íbamos a salir de la crisis, se podía salir por un lado y se podía salir por los otros. Y nosotros hemos salido por el sitio de la desigualdad. Tú sabes que todavía no hemos abandonado el procedimiento de déficit excesivo. Más breve. Todavía no lo hemos abandonado. Portugal sí. En Portugal, que está saliendo de la crisis por otra vereda, el desempleo se ha reducido a la mitad. Todas esas cosas me imagino que el gobierno también nos las podrá explicar, o nada más que nos va a tirar cohete. A ver. Os merecéis que gobierne Podemos aquí. Por partes. De verdad, se merecen yo Podemos. creo que es un éxito Que se queden que sin trabajo. el número de empleados, y lo miro del segundo trimestre al segundo trimestre 2016-2017, el incremento del empleo en el segundo trimestre del 2017 esté en 503.000 personas. Eso es mucho. Y esto realmente está haciendo... Tipo de contrato. Está haciendo que la economía española crezca en materia de empleo más que ninguna otra en porcentaje. Ahora bien, esto es la cantidad. La calidad es lo que teníamos luego pensado, que es el reverso, y la calidad es ínfima. Y es ínfima por una sencilla razón, porque ahí tienes una reforma laboral que desequilibra absolutamente la capacidad negociadora de patronal y sindicatos y hace lo que el señor Rosell dice, que los convenios se firmen al 1,3%. Con firmar un convenio con una subida del 1,3% significa que en un año de recuperación económica el trabajador va a perder poder adquisitivo, porque la inflación, si no cambia mucho la coyuntura económica internacional, se va a ir al 1,5%. Esos empleos, además, ¿con qué salario? Porque resulta que aproximadamente, no sé si habrá variado mucho, el último dato que tengo es relativamente reciente, 6 millones de trabajadores españoles, aún trabajando, son pobres, porque no llegan ni siquiera en el nivel de renta al salario mínimo internacional. Es decir, esa estadística puede envolvernos todo con un papel de celofán. Hola, buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Los datos de la última EPA hablan de cierta mejoría en el empleo en el sector de la construcción y de la industria. Vemos que coincide con los dos primeros indicadores que ha señalado usted. Yo quería preguntar si ese dato invita al optimismo en cuanto a que la industria siempre ha sido el talón de Aquiles de nuestra economía y es el sector más estable y el que nos puede preparar mejor para el futuro en el caso de una nueva crisis económica. ¿Está creciendo la industria a un ritmo esperanzador o no? Y tanto que sí. Mira, el hecho de que las exportaciones suban el 14,1% significa que el modelo de la economía española es muy diferente del 2006. El del 2006 era un modelo basado en el fango, en el barro, por la sencilla razón que estaba basado en que el país viviera por encima de las posibilidades. En el 2008 estaba viviendo un 9,5% por encima de las posibilidades. Ahora al revés, ahora vive un 2% por debajo. Por lo tanto, en lugar de endeudarnos con el extranjero, ahora estamos ahorrando o devolviendo lo que antes nos han prestado. A partir de aquí tienes un modelo que será duradero.
que previsiblemente la economía española, si no cambia mucho la coyuntura económica internacional, te vas a subir el PIB de aquí al 2021 entre el 2,5 y el 3,5. Y por lo tanto, un país macroeconómicamente privilegiado. El hecho de que la industria esté creando mes tras mes empleo significa de que realmente están incrementando las ventas al exterior, como acabo de decir, pero también las ventas al interior por la mejora principalmente del empleo y los tipos de interés bajos. Y finalmente la construcción irá progresivamente subiendo. No volveremos a obtener, yo creo, en este ciclo, los 955.000 viviendas vendidas, ni se volverán a programar 917.000 viviendas como se programaron en 2006, pero sí que llegaremos a un número de viviendas vendidas de 750.000 y sí que llegaremos a un número de viviendas nuevas programadas. Pero, profesor, de que más nos o quedamos menos. sin tiempo y todavía no ha intervenido todo el mundo. Rápido. Yo creo que hay algunos ejemplos con los que se entiende muy bien que crecer económicamente no significa una sociedad con más trabajo y una sociedad más igualitaria. Es decir, podemos, de nuevo tirando del turismo, pensar en muchos países donde a lo mejor podemos ir de turismo, donde vamos de turismo y hay una grandísima actividad económica, unos negocios muy bollantes instalados sobre pobreza. Y te puedes ir a Tailandia, te puedes ir a India, te puedes ir a Portugal, te puedes ir a Atenas, te puedes ir a China, te puedes ir a sitios donde hay grandes condiciones de crecimiento en riqueza, en grandes cifras macroeconómicas y sin embargo eso es posible gracias a una capa de pobreza que aunque trabaje sigue siendo pobre. Entonces lo que hay que intentar es que el crecimiento no sea por esa vía, que no sea con ese modelo. Es decir, también tenemos un montón de países, podemos pensar en un montón de países que efectivamente tienen una gran industria y que exportan muchos bienes y que son pobres. Grandes gigantes económicos para las grandes estadísticas internacionales con grandes bolsas de pobreza que trabajan por 2 duros en condiciones muy precarias. Para hacerlo más rápido, habla María y luego ya responde el profesor. No, yo es que estoy maravillada. A mí me pasa hoy lo que... Como Paco. Como que, sí, igual. Amaruendada. Está muy bien. Está muy bien que se abra ese debate de limitar es maravilloso. los ingresos de los ricos, de los directivos de las empresas. Hay que echarle huevos al tema, hombre. Está muy bien, me encanta. Es a tremendo las empresas del IBEX. la fragilidad de la memoria, ni saber de dónde veníamos, ni qué es lo que pasaba en este país, ni lo que ha pasado en los últimos años. Yo creo que la gente se acuerda perfectamente de lo que ha para que la sufrido. gente lo entienda, como si a alguien le diagnostican una enfermedad gravísima, le someten a un tratamiento fortísimo y después al día siguiente le piden que se ponga a correr una maratón. No sé, quiero decir, o sea, me parece maravilloso, ¿no? Entonces, lo que no parece que no dais, sí, lo que no os dais cuenta es que hemos perdido una década de crecimiento y 3,5 millones de empleos, y que efectivamente en toda esta recuperación, que no es que lo digamos Paco y yo, que en fin no tendría la menor importancia si fuésemos Paco y yo, sino que lo dicen pues todos los organismos internacionales, porque claro, tú de la Unión Europea coges lo que te da la gana, pero mira lo que ha dicho el FMI, lo que ha dice la Unión Europea. Bueno, es maravilloso que vosotros sigáis planteando el hecho de que esto es un desastre, cuando veis que efectivamente hay un cambio de modelo y que nuestra balanza por cuenta corriente lleva 4 años con superávit, 4 años con superávit, lo que no había pasado nunca en la historia de España. Responde el profesor. Es verdad, tú tienes razón que el modelo sostenible, tienes razón que el hecho de que nosotros ahorremos, es decir, que el país vivamos no el por sector debajo público, de nuestras posibilidades. Vivamos por debajo de las posibilidades y el país tenga superávit, porque aunque el déficit presupuestario del sector público el año pasado fue del 5,33, el ahorro del sector privado fue del 7,33, esto determina que la próxima crisis no esté a la vuelta de la esquina, sino que está largo en el horizonte si no cambia la coyuntura internacional. Pero también es verdad que cuando miramos los datos de empleo, vemos que el empleo temporal crece al 8,8%. El fijo, según la EPA, al 1,7%. Vemos que los jóvenes tienen una tasa de desempleo, la tasa de desempleo que tienen es del 39,5%. En Europa la media es el 20,6%. Y derivado de esto, lo que sí que observamos
es que, y para sintetizar, la macroeconomía de España va muy bien, pero falta distribuir la renta, falta mejorar los empleos y falta, sobre todo, que todo el mundo que trabaje pueda vivir dignamente. Y, finalmente, más gasto en sanidad, en educación y en asistencia social, porque ya no se tienen que entender ningún tipo de recortes derivados de la nueva coyuntura económica. Pues con esa idea nos quedamos. Gracias, hemos aprendido muchísimo, como siempre. Profesor, hasta la próxima. ¿Qué hacemos ahora? Pues irnos a publicidad, pero vuelvan porque tenemos muchísimo programa todavía por delante. Muchas cosas que contarles. Hasta ahora.